Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos pues a su clase de Historia Universal. Quien les habla es la profesora Lisbeth Espinosa y el día de hoy pues corresponde trabajar en el curso lo que viene a ser las unificaciones europeas. Pero para poder ser un poco más claros y poder comprender, vamos a desglosar un poquito este tema y el día de hoy nos corresponde trabajar entonces lo que es la unificación italiana. Esta unificación italiana más conocida con el nombre de Il Risorgimento, ¿ok? La unificación italiana pues va a darse en lo que viene a ser el siglo XIX. Bien está claro en el título, ¿no? Unificación italiana. ¿Qué es la unificación italiana entonces? Este va a ser un movimiento político y a la vez social en el cual pues se va a unificar ¿quién? Italia, ¿no? Definitivamente Italia va a unirse. ¿Cómo sucede esto? Tras la derrota pues de Napoleón, ¿no? Los estados, en este caso las conquistas de Napoleón, todas las conquistas de Napoleón van a quedar divididas, ¿ya? ¿Y qué sucede? Que en el año 1815, tras lo que viene a ser el llamado Congreso de Viena, ¿ya? Los estados ganadores se van a repartir las conquistas de Napoleón, ¿no? Es así como Italia va a quedar pues dividida, ¿no? Perteneciendo cada estado en lo que viene a ser, en este caso, dividida en lo que viene a ser estos estados, ¿no? Se dice que, bien, encontramos aquí, en su división, lo que es el reino de la Cerdeña, el reino de las dos Sicilias, encontramos al estado pontificio o también el estado de la Iglesia, el reino de Lombardía, encontramos el reino de Venecia, los ducados pues de Parma, Modena y Toscana, ¿no? Esta es básicamente la división en la que va a estar pues Italia en este entonces. Ahora, ¿qué pasaba con estos estados? Estos estados que vemos aquí, ¿ya? Van a compartir algo en común. ¿Qué cosa? La raza, ¿no? Es una cosa que compartían todos en común. El credo religioso, ¿no? El credo religioso, parte de su religión, seguía siendo la misma en cada uno de estos estados. Y también, pues, compartían lo que es un pasado histórico, ¿no? Un pasado histórico donde ellos, pues, en un inicio pertenecían a uno solo. Es como que desglosaran a nuestro Perú en varios estados, ¿no? Más o menos. Entonces, todas estas cuestiones van a provocar lo que es la unificación en un futuro, ¿ya? Porque si bien es cierto, tenían pues aspectos en común que van a generar pues que se unifique, ¿no? Pero ¿cómo sucede? ¿Quiénes impulsan a lo que es la unificación? Vamos a conocer a quienes están involucrados aquí, los impulsadores de lo que viene a ser la unificación italiana. Bien, en primer lugar encontramos pues a Víctor Manuel II, ¿ya? En este caso, Víctor Manuel II va a ser el primer rey de Piamonte, aquí en la Cerdeña, ¿ya? Aquí encontramos Piamonte. En este caso, él va a ser el primer rey. Ahora, posteriormente también encontramos a Camilo Benso, ¿ya? También conocido como el Conde de Cavour, ¿ok? Este Conde de Cavour o Camilo Benso va a ser pues el primer ministro. ¿El primer ministro de quién? El primer ministro de Víctor Manuel II, ¿bien? Es su primer ministro quien lo va a apoyar también en lo que viene a ser la unificación italiana. Y adicionalmente también encontramos a Giuseppe Garibaldi, ¿ok? Giuseppe Garibaldi pues va a venir a ser un político en este entonces que también quiere lograr lo que es la unificación italiana, ¿bien? Entonces, ya que hemos conocido pues algunos, un poco la división de Italia, un poco el aspecto de quienes están involucrados, quienes van a tener que ver con la unificación italiana, vayamos a los hechos, ¿no? ¿Cómo es que sucede todo esto? Bien, está bastante comprimido para poder comprender porque la verdad es bien extenso, ¿ya? Vamos a ir por partes entonces. Decimos que en un inicio, ¿ya? Austria, ¿ya? Dominaba el norte de Italia. En este caso, en el norte de Italia, pues encontrábamos a quién? Al reino de Lombardía, ¿ya? En el norte de Italia. Y si Austria estaba dominando, ¿ya? ¿Qué quería Italia? Quería también unificarlo.
quería unificar todo esto, ¿no? Todo esto que se había dividido. Entonces, como Austria dominaba el norte de Italia, ¿Italia qué hace? Se las ingenia. Nos unimos con Francia, pues, ¿no? Nos unimos con Francia para poder batallar y poder ganar Lombardía. En este caso, pues, unido Italia y Francia luchan contra Austria y le ganan a Austria. Y es así que Austria, a su derrota, tiene que devolver Lombardía. Es así que ya Lombardía, ¿no? Y la Cerdeña ya pues son parte de Italia. Entonces, al ver esto, ¿no? Los ducados, ¿no? Porque los ducados, todo era muy tranquilo ahí. Entonces, los ducados observan esto, dicen, no, Italia se está unificando. Entonces, los ducados de Parma, Modena y Toscana se van a anexar por sí solos. ¿Mediante qué? Mediante lo que viene a ser un plebiscito democrático, ¿no? En este caso, preguntan a los ciudadanos si quieren unificarse a lo que es su Italia, y ellos acceden a ello. Por eso es que ellos, de manera pacífica, se van a anexar nomás a Italia, porque les había dicho que compartían raza, credo y un pasado histórico. Entonces, estas razones van a provocar que estos tres ducados se vayan a unir a Italia. Entonces, Italia poco a poco ya se iba, ¿no? unificando, reconstruyendo en este entonces. ¿Qué sucede? ¿Cómo sucede lo que es la unificación de las Sicilias? ¿Ya? La unificación de las Sicilias, del reino de las Sicilias. En este caso, Víctor Manuel II, ¿no? Quien es el primer rey que les había dicho de Piamonte, él va pues a luchar, ¿no? por este territorio. Se enfrenta pues en unas batallas, ¿no? Y es así que gana lo que son las Sicilias, ¿ya? Ahora, ¿cómo se incorpora pues en este caso Venecia? El reino de Venecia. Recuerden que hasta aquí ya teníamos pues el reino de Piamonte, tenemos el reino de las Sicilias, tenemos los ducados. Ahora vamos a ver cómo se incorpora Venecia. Venecia pues se incorpora ya, a Venecia en este entonces también Austria era dueño de Venecia, a Austria le pertenecía Venecia. Pero ¿qué sucede? Víctor Manuel, junto a el conde de Cavour, que les había dicho que también era su ministro y era parte importante de lo que viene a ser la unificación, ¿ya? Se juntan, ¿no? Se juntan, ¿con quién? Con Prusia. Prusia en este entonces, pues, era una gran potencia que estaba dando mucho que hablar. Entonces, ellos dicen, no, ahora nos juntamos con Prusia para poder derrotar a Austria. Y es así que, pues, en unas batallas se enfrentan contra Austria y también ganan. Entonces ya Venecia también se había incorporado a Italia. ¿Qué nos falta ahora? Nos faltaba solamente los pontificios de Roma, y en este caso ya también se había incorporado pues Lombardía, ¿no? Solo nos faltan los estados pontificios de Roma, en este caso los estados pontificios o estados religiosos, donde se va a encontrar, ¿no? La capital de estos estados pontificios va a ser Roma, ¿no? Ahora, justamente ahí, por eso llamado estados pontificios, aquí se encuentra pues el Papa, ¿no? Todos los estados religiosos. ¿Qué sucede? Roma estaba protegida por Francia. Dentro de estos estados pontificios, en la capital, que era Roma, Francia lo tenía bien resguardado. Tenía pues un ejército ahí cuidando, ¿no? Que nadie ingrese a este territorio. Pero ¿qué sucede? En el año 1870, pues, se declara la guerra franco-prusiana, es decir, Francia versus Prusia. Por eso aquí, imagínense lo astutos que han sido, pues, los italianos, porque, si bien es cierto, por conveniencia se juntaron con Francia, ahora por conveniencia se juntaron con Prusia aquí para recuperar Venecia. Pero, sin embargo, estos dos estados se van a llegar a enfrentar aquí para poder lograr la unificación de los estados pontificios, ¿ya? Entonces se declara la guerra franco-prusiana, Francia versus Prusia, ¿ya? Ganando, pues, va ganando en esta batalla Prusia. Prusia está ganando ya el territorio, y es así que Francia dice, no, no podemos perder, entonces vayamos a sacar más ejército que tenemos en Roma. Sacan, pues, a las tropas que tenían dentro de Roma, ¿ya? Para que los ayude en esta batalla que ya estaban por perder los franceses.
Y es así que Roma queda pues desprotegida, ¿no? Ya no hay, las tropas ya no están en Roma y es más fácil poder ingresar. Es así que Giuseppe Garibaldi ya ingresa a Roma y pues se apodera, ¿no?, de los estados pontificios, y es así que los estados pontificios también van a ser unificados a Italia. En el siglo pues 19, ¿no?, Italia ya estaba unificado, pese a que también hubieron muchas críticas ya con respecto a esto, porque recuerden que aquí en los estados pontificios pues estaba el Papa, ¿no? Y el Papa pues incluso como que los atinó de que lo estaban secuestrando a él prácticamente. Pero no era así, ¿no? Lo que querían lograr era unificar Italia. Pero ya esto de parte del Papa es parte de ya otra historia en Italia. Bien, entonces todo esto fue prácticamente lo que es la unificación italiana, bastante comprimido. Espero que haya sido de su comprensión y conmigo será hasta la próxima clase. ¡Cuídense!